Abra su escritura en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Yo le voy a dar la lectura, usted le da seguimiento con su vista. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. En la enseñanza de hace un momento estaba yo hablando sobre la batalla que hay antes de una batalla espiritual. Primero hay una batalla en lo físico, ¿verdad? Como tipo de entrenamiento. Y algo importante es de que para eso también se requiere oración. Hoy voy a estar hablando de lo que necesitas saber de la oración. No te voy a hablar de los 3, 4 pasos de la oración, sino más bien te voy a hablar algunos principios que necesitas saber de la oración. Y el primero está aquí escrito, dice: orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, primero que nada, debemos de saber que toda oración se hace en el Espíritu. Vas a preguntar, bueno, ¿qué es una oración en el Espíritu? Una oración en el Espíritu es que Dios mismo vaya dirigiendo tu oración poco a poco. Al principio nosotros tenemos como que se nos viene, por ejemplo, lo que va a haber en el día, la comida y todo eso. Vas a estar un momento meditando en la palabra de Dios, dándole gracias a Dios, agarrar, bendecir su nombre. A lo mejor vas a agarrar unos momentos de reflexión de lo que Dios ha hecho en tu vida. Después de eso, que tú te estás enfocando en eso, empieza una oración en el Espíritu. ¿Cómo? Empiezan a venir versículos de la palabra de Dios y en base a eso empiezas a orar. Y una oración en el Espíritu no viola los principios de la palabra de Dios. Una oración en el Espíritu no va a ignorar que esa oración va a tener poder, que debes de hacerlo en el nombre de Yeshua o de Jesucristo. Lo tienes que hacer creyendo en la palabra de Dios. Lo tienes que hacer basado en la palabra de Dios. No voy a orar cosas que estén en contra de la Biblia, sino esa es una oración en el Espíritu. Sabemos que cuando Jesucristo se fue, al poco tiempo vino el Espíritu Santo, y todos los que recibimos a Yeshua en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo y habita en nosotros. Él mismo se va encargando de dirigirte, te va a empezar a poner cargas. ¿Por qué orar y por qué no orar? Una oración en el Espíritu es que tú vas a orar dentro de la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, no, pues es que debemos orar por todos. No vamos a orar por todos. Vamos a orar donde esté la voluntad de Dios. Por los que sí debes orar es por tus hermanos aquí, pero no por toda la gente. Simple y sencillamente orar por los de aquí, por tus familiares. ¿Por qué? Porque Dios primero tiene que tratar con los demás. Ya cuando los traiga, ahora sí tenemos que arreciar nuestra oración a favor de ellos. De hecho, yo lo primero que aprendí de ministros que tienen experiencia es que no oraban por cualquier persona. Oraban por los que era la voluntad de Dios, aunque sea la peor enfermedad. ¿Por qué no? Porque a lo mejor esa persona no necesitaba una oración, necesitaba primero recibir al Señor, necesitaba primero ponerse a cuentas con Dios, necesitaba perdonar y después se ora. Entonces, por eso no se ora por cualquiera, no, se ora dentro de la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que debemos de saber es de que debemos de orar en el Espíritu. Vamos, esto fue más sencillo, te voy metiendo otros puntos. 2. Debemos de conocer 3 principios de la oración. Cuando tú ya aprendiste lo que es orar en el Espíritu. Número 1, ¿a quién vamos a orar? ¿A quién vamos a orar?
Entonces vamos a orar a Dios, al Dios de Israel, en el nombre de Jesucristo. ¿A quién? Al único Dios verdadero, al Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Aquel Dios, el Dios de la Biblia, aquel que creó los cielos y la tierra. ¿A quién vamos a orar? Es el primer ¿a quién? Tu oración debes de saber a quién vamos a orar. Cuando ya sabemos a quién vamos a orar, el segundo principio de este punto es, ahora, ¿por quién vamos a orar? ¿Por quién vamos a orar? Entonces, no nomás debemos saber a quién, sino también por quién. ¿Sí? Cuando estamos en el primer punto de a quién vamos a orar, es ahí una oración de intimidad. Aprender a conocer a Dios, a sabernos acercar a Dios. Es como ayer el pastor Juan hablaba de un protocolo, ponía el ejemplo, ¿verdad?, de un protocolo de un rey. Hablaba del rey Salomón. Hay un protocolo. En un reino hay un protocolo. Alguien viene con un presente, el rey responde con otro presente superior. Tú a veces vienes con una ofrenda, Dios inmediatamente, de acuerdo a su protocolo, a sus principios, te va a superar lo que tú trajiste. Amén. Entonces, primero, una oración de intimidad. ¿A quién y con quién vas a estar en la oración? El segundo punto, el segundo principio es ¿por quién vas a orar? Ahí es donde se aplica lo que conocemos, la intercesión. ¿A favor de quién? Como dice Ezequiel. ¿A favor de quién? ¿Por quién te vas a poner en la brecha? Entonces ahí, cuando primero desarrollas el primer punto, ¿a quién? Por tu familia, por tus hijos, por los de la familia de la fe, los de tu familia en el hogar. A lo mejor alguien que ya le está sembrando de la palabra de Dios, a lo mejor hay una enfermedad o no sé, estás orando que Dios le empiece a iluminar para que le conozca, para que conozca a Dios, y después Dios pueda traer un beneficio a esa persona, uno de los atributos de Dios se manifieste para sanarla, restaurarla, no sé, depende de la necesidad. ¿Sí? Primero a quién, después por quién, y en este punto hay otro tercer principio: contra quién vas a orar. ¿Contra quién vas a orar? Entonces, esto es lo que sucede en una oración de guerra espiritual. Entonces, ¿a quién, por quién y contra quién? ¿Quién es la oposición de que alguien nos acerque a Dios? Hay influencias demoníacas, hay ocultismo, hay una enfermedad. ¿Contra quién? Entonces es ahí donde se hace una oración. Entonces estos tres principios debes de saberlos para que tú seas eficaz. De hecho, lo que más hago es leer la Biblia y orar por gente. Supongamos, si te digo, esta semana estuve orando por algunos y siempre estoy desarrollando lo que es cómo orar, cómo nosotros seamos efectivos. Cuando yo iniciaba, ¿verdad?, lo que era estudiar la oración, lo que habla nuestro maestro de la oración, lo que le conocen como el Padre Nuestro, y que Él dio instrucciones que ahora se pide en su nombre, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, en quien podemos ser liberados, en quien podemos ser sanados, sino el nombre de Yeshua o de Jesucristo. Amén. Entonces no hay otro nombre dado a los hombres. Y después empecé a entender que es el nombre sobre todo nombre, está por encima de todo nombre. Entonces por eso es importante desarrollar la oración. Y yo cuando leía las escrituras o algunos hombres de oración, como el evangelista Gigi Ávila, como aquel hombre de Corea que su congregación más grande en esos tiempos era de 1 millón de personas, David Yonggi-cho. Entonces su clave era la oración. Yonggi-cho decía que la clave de un crecimiento, de una vida espiritual fuerte, era orar y obedecer. Entonces es muy importante conocer los principios, saber qué debemos saber de la oración. Otros principios es dos principios más en el punto 3 es saber orar de la tierra a los cielos y de los cielos a la tierra, de lo físico a lo espiritual y de lo espiritual a lo físico. Cuando tú oras de lo físico a Dios, es una oración de pedir.
Padre, te pido esto, ten misericordia de esto, ayúdame en esto, tengo esta necesidad. Es una oración de pedir, es una oración de petición. Entonces es de la tierra a los cielos, ir, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la oración, de hecho, el modelo de oración que enseñó el Maestro ahí en Mateo 6. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Entonces, de lo físico a lo espiritual. Entonces, esa es una oración de pedir, peticiones. Peticiones a favor de otros, peticiones hacia nosotros. No es malo pedirle a Dios. De hecho, el mayor gozo de Dios es darnos de lo que Él tiene. Y para que Él nos dé, tenemos que ser específicos. Sabemos que a veces tenemos paradigmas de ¿cómo le voy a pedir esto a Dios? Pero es de petición. Y la otra oración es de los cielos a la tierra o de lo espiritual a lo físico. Esa es una oración de ordenar. Esa es una oración de guerra espiritual. Cuando hay demonios atacando una familia, un espíritu de enfermedad en toda la familia que no se apartan 1, 2, 3 semanas o a lo mejor lleva años, se empieza a hacer guerra espiritual de que hay dentro de ese hogar un espíritu de enfermedad por alguna razón. Se le abrió la puerta a lo mejor por ir a los hechiceros a que te limpiaran, o alguna razón, o se hizo un pacto. Mira, si tú sanas a mi hijo, lo ofrezco, y ya después de eso viste una media sanidad, después una vida de enfermedad, no nomás él, sino toda la familia. Entonces ahí es donde es una lucha de espíritu, una oración de ordenar. La de la tierra a los cielos es de pedir, la de los cielos a la tierra es de ordenar. ¿Cómo se hace? ¿Sabes qué espíritu de enfermedad? Te ordeno ahora en el nombre de Jesucristo, de Yeshua, que salgas de X familia. Te ordeno que salgas, por ejemplo, de tal lugar, porque ahora ese lugar le pertenece, ¿quién? Al Espíritu Santo. De hecho, cuando se hace una oración de administración y de liberación, no decimos te pido, es demonio, de hechicería, no, te ordeno. Entonces esa se hace de lo espiritual. Usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, va a decir, bueno, ¿cómo es eso de lo espiritual o de lo físico? Hay muchos hermanos aquí que cuando estamos en la alabanza, en la adoración empiezan a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Ellos están orando de lo espiritual a lo físico, o se le llama de los cielos a la tierra. Y en nuestro idioma es de lo físico también, pero también se puede orar en el espíritu para hacer oraciones de guerra espiritual. Se hace guerra espiritual. Muchas veces uno dice, bueno, ¿qué es esto de la guerra espiritual? Son temas que se han enseñado mucho. Todos hacen ese tipo de guerra. Si hablamos, por ejemplo, de la congregación popular, un tipo de, cuando hacen una procesión, eso es un tipo de guerra espiritual. Si usted ve que lo que es Semana Santa, no sé si lo hacen el sábado de gloria, ahí en la Ciudad de México, en el centro, van a hacer alabanzas y peticiones. Eso es guerra espiritual. Eso es una guerra espiritual. Nada más que pues, nosotros le mencionamos de otra manera, pero la Biblia lo dice de otra manera. Por eso muchas familiares no se van a convertir si tú nomás sabes hacer oraciones de petición. Tienen que ser de guerra. Y ahorita voy hablando de cómo se manifiesta esto en otros puntos. ¿Sí está usted conmigo? Entonces, son varios puntos, por eso no me quiero dedicar a explicar uno a fondo. Otro punto es la oración personalizada. ¿Qué es la oración personalizada? Eso es cuando nosotros, o tú ya estás preparado una oración, viene alguien, tú oras personalmente. Ahora, ¿qué hay en la oración personalizada? No es lo mismo que una oración colectiva, no es lo mismo que ores desde tu casa por él, no es lo mismo. No, en la oración personalizada viene una persona, tú le vas a ministrar, a lo mejor trae depresión, opresión, trae alguna enfermedad, algún demonio, no sé. Mire, hace un tiempo una persona, a las 10 de la noche, ya había terminado un culto, y traje a una persona de aquí mismo, de este lugar. Me habló era una persona que la tenía como trabajadora esta persona, y se hizo una oración. Es que viene mal. Entonces esta persona, en realidad, podíamos orar desde casa. Entonces, ya cuando yo me hablo por teléfono, la tenía aquí.
Esta persona venía, se le estaba del lado, se le estaba paralizando el cuerpo. Ahí por donde está nuestro hermano Guillermo, por ahí se sentó a una silla. Después de ahí hubo otro caso, o sea, de ahí mismo de cuenta que hice 2 oraciones en una noche. Entonces, mi esposa y yo empezamos a orar. Lógico, a veces es algo físico, te dan un tratamiento y tú quedas bien. Pero en este caso era un problema espiritual, empezamos a orar. Y en un momento que empezó la oración, mi esposa empezó a poner las manos a esta señora, que de hecho no conocía a Cristo, de ahí le hablamos. Y en la misma oración su pie se enderezó y como que se le empezó a voltear. Y la señora decía, se me va a quebrar, se me va a quebrar. O sea, el mismo demonio agarró su pie y lo empezó a voltear, ¿no? Entonces ahí empezamos a tener que hacer una oración de liberación, reprender al demonio. Y así esa experiencia duró 1 hora, 1 hora y media, pero el punto es que esta mujer, después de la oración y la liberación, cuando los demonios lograron salir del cuerpo, su piel le volvió a la normalidad. No sé si me estoy explicando. O sea, usted ve cosas como raras, usted ve cosas raras. En una ocasión, cuando fuimos a otra oración, esta persona que estaba aquí, no se acuerda, una mujer que empezó a voltearse así. O sea, naturalmente se le quiebra a alguien la cintura o algo, pero era un problema espiritual. Se hacen oraciones personalizadas. Bueno, esa es la parte negativa, por decirlo así. ¿Y por qué también hay oraciones personalizadas? Cuando estamos orando, a veces Dios nos da una palabra de profecía para esa persona. Una palabra, qué es lo que necesita o lo que tiene que hacer, o una bendición que se le suelta. En la oración personalizada se sueltan palabras de profecía, palabra profética, a veces una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Entonces, oraciones personalizadas. A veces es necesario que se haga algo personal. Esa oración personalizada no nomás es un asunto espiritual, puede ser un asunto emocional, que le ayudemos a cómo esta persona perdone, libere a las personas que las tiene con rencor en el corazón. Se usan las oraciones personalizadas. Entonces, ese es otro tipo de oración. Oramos. En estos días he hecho algunas de ellas, de gente que ha venido con depresión. Una depresión de aquellas, son problemas porque a lo mejor algunos, de repente empiezan a entrar en un estado de ansiedad. Y uno dice, bueno, sí se ve bien, pero ya cuando se acercan a uno, están muy mal. Algunos porque han ido a centros de ocultismo, otros a lo mejor pasaron un problema familiar, una pérdida, otros una infidelidad. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo? Pues si algo vemos que se busque otra persona. El asunto no es tanto eso, el asunto es de que eso lastima el corazón del hombre o el corazón de la mujer. No sé si me estoy explicando. Entonces son oraciones personalizadas necesarias ¿para qué? Para que haya una bendición y una edificación. Entonces Dios comienza a trabajar. Entonces lo que necesitamos saber es que hay oraciones que personalizadas. ¿Cuándo está usted conmigo? ¿Amén? Sí. Otro tipo de oraciones es la oración de rompimiento de maldiciones e iniquidades. Ese es otro tipo de oraciones. Hay personas que traen una maldición, una iniquidad. Por ejemplo, hay de diabetes, todos mueren con diabetes. Esa es una maldición. Los doctores llaman herencia, pero aquí sabemos que son maldiciones. Cuando vienen acá, se acercan al Señor, ellos renuncian a esas maldiciones y se rompen. Son maldiciones. La oración, por eso es importante, porque trae muchos beneficios. Te voy a poner ejemplos. Mi abuela murió, falleció a los 49 años más o menos en esa, no era muy grande, de un tumor del cáncer, o cáncer así en pocas palabras. Yo era niño, tenía entre 9 y 10, 11 años, no recuerdo, ya tienen tantos años, pero lo que vi cuando estudié la Biblia, digo, es que se movió una maldición, y en automático yo la rompí.
Dije, no, yo renuncio a toda maldición de cáncer. Yo no hubo quien orara por mí, leí sobre la Biblia y información, la rompí. Ahora, va a decir, ¿cómo se dio cuenta que fue una maldición? Ahorita no está la hermana Isabel, pero cuando yo le hablaba, decía, no, ni loca, ni mi madre me... Pero cuando yo le hablé, estaba en esas edades. Y curiosamente cuando le hablé, le salió igual un regalito maligno de esos. Entonces fue a hacer estudio y ya después oré por ella y se le quitó, ¿sí me explicó? Y lo primero, cuando yo empecé a ver eso en mi abuela, digo, eso va a ir a mi madre, luego va a ir sobre de mí o sobre nuestros hijos. ¿Por qué? Porque para eso es la Biblia. Porque la Biblia, dice la Biblia que el pueblo perece porque le falta ¿qué? Conocimiento. Entonces, yo esperé, fíjese bien, estaba yo joven. Digo, yo debo de dar un día testimonio que debo de pasar más de 48, 49 años. Cumplí 50. ¿Sí me explico? Y gracias a Dios ahorita estoy hasta acá. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Entonces, pero se tuvo que hacer ese rompimiento. Porque hay maldiciones que todos se divorcian 2 veces, hay maldiciones que todos les da diabetes. Hablando, padres, además el doctor le pasó esto a tu papá, a tu abuelo, y de qué fallecieron o viven, o eso es lo que pasa. Otros no. Otros es un problema a lo mejor físico, ¿verdad? A lo mejor de nacer mal. Algunos tienen la herencia del alcoholismo, otros de la droga, otros de todo lo que sea malo repetitivo. Entonces se ayuda, cómo renuncian a más, lo rompan en ellos y declaren que hay un rompimiento sobre su descendencia y puedan bendecirla. ¿Está usted conmigo? Amén. En esto le puedo dar un testimonio de tantas maldiciones. ¿Qué es una maldición? Una fuerza espiritual que entra en el espíritu del hombre y lleva como propósito quitarle el propósito a esa persona que no cumpla el propósito porque Dios la creó y la trajo a este mundo. Esa es una maldición. Es una fuerza espiritual. ¿Y qué es lo que pasa? Luchan por todos lados. Es más, cuando es una maldición espiritual, doctores nadie lo quita. Esa señal que es algo espiritual. Cuando vas a un doctor y lo quitó, pues qué bueno, es algo físico. Pero se le llaman maldiciones. Y leí muchos libros sobre maldiciones, de diferentes. Maldiciones en un matrimonio, en una familia. Usted ve a los Kennedy, ¿no? Esa es una maldición. Es una maldición. Hasta que viene alguien, o ellos le dan su vida al Señor y los ayudan a romper eso, se acabó. Maldiciones de pobreza. O maldición, es lo que pasó en nuestra familia. Maldiciones de estar en el ministerio y pecar. ¿Sí? Entonces son maldiciones. Hay oraciones para romper maldiciones. Cada una tiene sus principios, como en esta. Se tiene que echar mano de renunciar a todos los pecados de maldiciones, pedir perdón por nosotros, pedir perdón por los abuelos, por sus nombres, sus apellidos, renunciar y declarar que la sangre de Yeshua, de Jesucristo, limpia de todo pecado, de toda maldición, de toda iniquidad. Y ahora declaramos la justicia, el amor, la santidad de Dios y la bendición de Dios. Amén. Ese es un tipo de oración. Otro tipo de oración es cuando oramos contra las fuerzas de las tinieblas, contra todo lo que sea de ocultismo. Ahora, aquí siempre hay algo que en todas mis escrituras siempre escribía, y a mí me gustaba escribirlas porque, vamos a decirlo así, siempre una oración que siempre escribía es de que, por ejemplo, siempre había siempre una oración, en este caso, en esta que no originalmente no mía, siempre ponía una oración de que todo lo que Dios va a hacer tiene que pasar primero por el ser humano, o sea, a través de que el hombre ore y no queda libre de tener un encuentro con las tinieblas. A lo que voy. Este es el punto como que más, no importante, el más delicado. Si yo oro, por ejemplo en este caso,
Si yo oro por cosas de ocultismo, por un hogar o una casa, hechicería. Si yo voy, oro y vamos a ver, esa casa le hicieron un pacto, una hechicería, una maldición. Yo entro como ministro, oro, hago un rompimiento. Ya a lo mejor ahí se salió lo maligno. ¿Qué es lo que pasa? Eso maligno no cree que se va a quedar así. Me va a atacar. Tengo que aprender a orar cómo cubrirme. ¿Sí me explico? Cómo cubrirme. Vamos a decirlo así, es un objeto, agarro y ¿sabes qué? A lo mejor lo trajeron de Haití o de Cuba. Trajeron, agarro, estaba en un lugar, ahí vamos a ponerlo, pusieron ahí en ese lugar. Yo llevé aceite de la unción, ungí, oré, que toda esa maldición se saliera, porque cuando entró eso a ese lugar, todo ese hogar empezaron a suceder cosas anormales. Yo agarré, lo saqué y después oré que toda maldición que salga de ese objeto no tenga poder sobre de mí, todo espíritu de venganza o de maldición, ni sobre mis hijos, ni sobre mi familia, ni sobre el ministerio. ¿Está usted conmigo? Entonces se rompe. ¿Por qué? Porque cuando hacemos oraciones personalizadas, hacemos oraciones de rompimiento de maldiciones, alguien aprende a cómo orar. Si es un ministro, ¿sabe por qué al poco tiempo le empieza a ir mal en su cuerpo, en sus finanzas, en su familia? Porque oró, y sí oró, y la persona fue beneficiada, pero no supo cómo traer un cerco de cobertura. No sé si me explico. Nunca va a quedar algo así nada más libre de que tú ores por alguien que tenga un problema fuerte y que tú oraste y que quedaste limpio. No, vas a tener una batalla con aquellos demonios, aquellas cosas que tú sacaste de la persona, tú sacaste de la casa donde fuiste a orar, o aquello que aquellas maldiciones que salieron de la gente o hechicería, te van a atacar. Si no sé si me estoy explicando. Ese es el punto de que muchos, hasta ministros o nosotros oramos y de repente ya que tenemos problemas con la esposa, problemas en las finanzas, problemas en la congregación, problemas físicos. Miren, le voy a dar un testimonio. Bueno, tengo muchos, pero uno de ellos, el que a mí me llamó mucho la atención. Una vez fui eran libros de hechicería. Una persona tenía libros de hechicería, dice, a mí me da miedo quemarlas y todo. Y yo en ese tiempo como que había leído que esas cosas venían y te atacaban. Y efectivamente empecé a ver, caray, sí había cosas raras, ¿no? Hasta palabras medias raras, digo, bueno, yo las voy a quemar. Y para pronto, pues, yo en ese tiempo, bueno, en mi trabajo habíamos usado tiner o gasolina. Agarro varios libros, les echamos el cerillo, y pues aparte, es como que si fuera coincidencia, se oían como vocecitas, ¿no? En la lumbre y como que hacía feo, digo, no, pues a lo mejor hay algo, un plástico, así, ¿sí me explico? Y como que hasta se formaban hasta rostros y todo feo. Bueno, ya el que sabe, pues ya sabe que hay demonios en los objetos. Pero el punto, o sea, eso no fue lo que me impactó. Lo que me impactó, que de repente como que se oyó ¡paz! Algo fuerte, y en el momento sentí que algo se me clavó al instante. Aquí por mi ingle, así, pero fuerte. Digo, caray. Pero así al instante. Y empecé como que a coger, no, pues. Entonces tuve que regresar a leer algunos libros que decían de lo que sucedía. Y empezar a orar y a ponerme aceite y a ungirme, y se me quitó. ¿Por qué? Porque eso sucede. Cuando vas y como que eres una amenaza, esas cosas, aquellos te atacan. Como esto que les platicamos del pastor Juan, que fuimos a ver una camioneta aquí al manicomio, aquí. Ya vamos ahí, 2, 3 coches como que raros, como que ya, caray, uno irse para que no haya accidentes. Pero literalmente al entrar, si era un portón, ¿verdad? Y una puertita. Así vamos entrando y el pastor sintió un piquetito. De hecho le saqué foto, no sé a quién se los mandé.
Y así, que será 5 segundos de la puerta a llegar a era camioneta, creo, ¿no? Se le empezó una bolota, literalmente así. Unos pensaban que era una rodilla, pero no, así. Es más, él no me pudo ayudar ni a abrir el coche. Ya el otro amigo que nos habló, bueno, el dueño del coche, dijo, pues entonces ayúdenme usted, pero no le dijimos por qué, pero iba así. Pero miren, literalmente así empezó y empezó algo fuerte. Entrando, ya saliendo, como que vi que le empezó a bajar. Dice, ora por mí, le digo, llegando a la casa, pero me dice, no, de una vez, ya ahí me tienes orando por él antes de manejar, y empezó a desinflarse, ¿sí? Entonces, ahorita nosotros que estudiamos la Biblia, vemos esas cosas, yo porque las he visto, a lo mejor te dice, ay, se está aventando unas buenas el pastor, el apóstol, ¿no? Pero ¿qué es entrar a manicomio, abrir un coche en menos de 10 minutos y salir una bolota aquí? Y hasta le saqué una foto, y eso que se la saqué ya cuando ya había medio bajado, pero yo sentí que se le iba a reventar esto. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Ahora me decía, ¿ahora qué? Pues te faltó cubrirte, porque sabes que en estos lugares hay muchos demonios. Hay muchos demonios. Ahora, ¿usted cree que gente que no ha venido acá, que ha estado tomando medicamento para estar mejor? Hay cosas que sí son físicas, pero hay cosas que son espirituales. Si yo ando pecando ahí y tengo un hijo, pues ¿cómo crees que va a salir? Con influencias malignas. De hecho, cuando nació mi hijo, David, agarré lo primero a revisar el cuerpo por todos lados. Digo, pues es que me he metido tanta cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando oramos por ellos, gente que hasta está bajo tratamiento y todo eso, nos damos cuenta que Dios va a orar por una razón, porque estoy siendo atacado. No sé si me explico. Entonces, por eso nos atrevemos. Por ejemplo, ahorita no mencionando varios que tomaban buenas dosis de problemas mentales y al transcurso de 3, 4, 6 meses ya no requerían de eso. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, una oración que hagas a favor de otro no va a quedar sin una batalla que venga en tu contra. Que estás orando por aquel que lo estaba atacando la pornografía y tanta cosa y que lo atormenta, no puede dormir y ponte a orar, y después eso va a venir y como que te va a tambalear y como que te van a llegar pensamientos, ponte a reprender, porque eso nomás es un tiempo, porque tú sacaste algo y eso algo va a decir, me sacaste de aquel cuerpo, pero entonces voy sobre ti. ¿Está usted conmigo? Entonces, por eso es bueno conocer la Biblia, es bueno conocer cómo orar, es bueno estar desarrollando la oración, primero de intimidad, luego a favor de la familia, como lo hablaban en el mensaje anterior. La universidad o el examen es nuestra propia familia de empezar a orar. Esa es la verdadera batalla con los nuestros, de que Dios esté obrando. Pero tienes que saber esto que te acabo de comentar, porque muchas de las veces nomás te dices, ora a Dios, que Dios te restaure, hay que orar por Él. Y esto también es para que tengas miedo. Tú estás bien con el Señor, Señor, eso quiere llegar, pero lo declaro en tu nombre, Señor Jesucristo, sin autoridad. Desautorizo esta maldición sobre tal persona y también la desautorizo que no pueda tocar mi vida, ni tocar mi matrimonio, ni tocar mi familia, ni tocar mis finanzas, ni tocar cualquier bendición que tú me hayas dado. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Eh? Esto es lo que necesitas saber de la oración. Y todos estos puntos se van desarrollando uno a uno. Vas conociendo más. Por eso es bueno leer y estar meditando en el libro de los Salmos. De hecho, los Salmos son oraciones que el pueblo de Israel son oraciones que cantan. Pero en realidad el libro de los Salmos trae tanta sabiduría de cómo pedirle a Dios, cómo ser cubierto, cómo tener provisión. Tú lees el Salmo 23, dice el Señor mi pastor, nada me faltará. Lees el Salmo el 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habla de cobertura y cada salmo trae
una bendición para nosotros, posiblemente hasta una instrucción, pero la oración es la clave del poder que tengas espiritual, es la clave para penetrar en la revelación de Dios, es la clave hasta para ser humilde. La oración tiene mucho, es amplio en beneficios, que es desarrollar disciplina, pero también tú, ahora sí como dice uno de esos motivacionales, dice, fórmate una disciplina y esa disciplina te trae una formación, ¿no? Pero la oración es importante. El que falla en la oración, falla en todo. El que vence en la oración, vence en todo. Y esto es lo que quería hoy comentarte sobre la oración, y espero que aprendas. De todo modo, no te preocupes si hablo rápido y todo eso. Ahorita lo estoy haciendo así porque eso lo puedes ver en los canales que hay en YouTube, ¿verdad? Puedes tomar nota, ir escribiendo los puntos, y si después tienes algunas dudas con alguno de los líderes o conmigo, acercarte cómo desarrollar oración o ponerte material en las manos para que tú puedas empezar a poner en práctica la oración para tu vida personal, para tu familia, para tu trabajo, para tu llamado, para cualquier cosa que Dios te vaya a dar en esta vida. Bendiciones. Amén.